Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema bastante conocido, pero que nos prepara para la ceremonia de la Pascua. Y el título de la plática es El gran significado de la Pascua. Repito, el gran significado de la Pascua. Me propongo explicar que nuestro Salvador tuvo que morir. Tuvo que morir porque era la única forma en que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Ya? La única, exclusiva forma en que nuestros pecados pueden ser perdonados, a través de la muerte de nuestro Salvador. Si esa pena no se hubiese cumplido o pagado, nosotros estaríamos condenados a muerte eterna. Vean la situación. De ahí la urgente necesidad y el significado de la muerte de Jesucristo, porque Él con su vida pagó por nuestros pecados, y si no hubiera habido ese sacrificio, nosotros estaríamos condenados a muerte eterna. Ese es el propósito de la plática allí. La mayoría de nosotros hemos oído decir que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero es importante entender también por qué fue necesario que Él muriera. Y lo acabo de definir en el propósito. La muerte de Jesucristo hace posible el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué fue necesario que muriera? Si no hubiese muerto, entonces, ¿qué pasa? Nosotros estaríamos condenados a una muerte eterna. Ahora bien, esta ceremonia de la Pascua se representa dentro del plan de Dios, tiene un gran significado. El plan de Dios inicia perfectamente con esta ceremonia y el significado que implica ello. El plan que Dios diseñó para salvar a la humanidad se centra entonces en el sacrificio de Jesucristo. El plan. Todo el plan de Dios está centrado en el sacrificio de Jesucristo. Refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, Jesucristo está hablando de su muerte. Y ahí dijo que Él debía de ser levantado, en una de sus expresiones. Esa expresión levantado quiere decir o es sinónimo de crucificado. Y ahí hizo la comparación, así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree, hablo de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, comenzamos a visualizar un poco más ampliamente el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús viene siendo el tema principal de la Pascua. Este sacrificio fue un acto de amor supremo por la humanidad. Por lo tanto, es importantísimo el acontecimiento, porque es la base de las demás fiestas santas de Dios. Ahí se inicia, ¿sí? Con la ceremonia de la Pascua. Poco antes de la Pascua, Jesucristo expresó lo siguiente en Juan capítulo 12, versículos 27 y 32. Juan, Evangelio de Juan, vamos ahí a nuestra primera cita. Juan capítulo 12, versículo 27 y luego vamos a leer el versículo 32. Repito la cita para que usted llegue a ella también. Juan 12, versículo 27 y 32. Leo el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Ven la situación emocional en la que Jesucristo se encontraba previo a su sacrificio? Repito, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Vean la disyunción que hay ahí, ¿sí? Humanamente, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora.
Ven que Jesucristo está planteando ahí esta situación clara. Primero expresa, mi alma está turbada. Él sabía la cantidad de sacrificios, el dolor, el sufrimiento, las penas, los insultos, los golpes que iba a recibir. Y en ese contexto dice, mi alma está turbada. Pero aún así reflexiona y dice, ¿y qué diré? En otras palabras, ¿puedo prescindir de esta situación crítica que voy a vivir? ¿Puedo abandonar la misión que tú me has dado? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo hubiera abandonado esa misión? Ustedes conocen lo trágico que sería allí. Luego reflexiona y dice, mas para eso ha llegado la hora, para sufrir, para sentir el dolor, para sentir la angustia, la congoja. Los pecados de toda la humanidad iban a estar sobre él en ese momento. Y en esa situación crítica, Jesucristo se iba a transformar en pecado. ¿Sí? Esa es la función tremenda ahí. No, para esto ha llegado la hora. Y luego dice, y yo, si fuere crucificado, voy a traducir aquí, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se abre la oportunidad de obtener el perdón de nuestros pecados y de toda la humanidad a través de el sacrificio de Jesucristo. Vean entonces el propósito, el gran significado que encierra la ceremonia de la Pascua. Tenemos las instrucciones claras de Dios a través de Moisés, el líder que él levantó para guiar al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5, 1. Vean ahora las instrucciones. Por medio de Moisés, Dios le dijo al faraón lo siguiente. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, ellos eran portavoces de Dios. El Eterno, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa es la orden, esa es la instrucción, la petición que Dios a través de sus líderes humanos, Moisés y Aarón, hace llegar a Faraón. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ustedes conocen la historia. Pero Dios utilizó una serie de 10 plagas para persuadir al faraón, para que cumpliera esta orden. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cada una de las plagas cumplió su misión. Llevaba una lección, perseguía un objetivo claro. Pero Dios mostró su gran poder y liberó finalmente a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Inmediatamente después de la 9ª plaga, Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel acerca de la 10ª plaga que iba a acontecer. Le da detalladamente los quehaceres al pueblo de Israel. ¿Ya? Instruye a cada familia qué tenía que hacer para escaparse de la 10ª plaga. Hay instrucciones claras y precisas ahí. Entre ellas, Dios le ordenó al pueblo de Israel que en el 10º día del primer mes, cada jefe de familia apartara un cordero, que lo seleccionara, o un macho cabrío grande, para alimentar a todos los de su casa. Es la instrucción que Dios le da. Requisitos de ese animalito: debía ser de 1 año y también sin defecto. Éxodo 12:3, ahí estamos, adelante. Éxodo 12:3.
habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Está dada exactamente la orden allí. Versículo 13 es lo que hemos leído. Muy bien. Habla toda la congregación. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para salvarse de la 10ª plaga? Seleccionar un cordero, ¿sí?, de 1 año y sin defecto. Ese es el requisito. ¿Por qué pedía esos requisitos? Porque ese cordero estaba tipificando el papel futuro de Jesucristo. Y les da las instrucciones siguientes ahí. El 10º día del primer mes de Nisan o Aviv, que estamos ya iniciando, hoy corresponde ese 10º día a la fecha 18 de abril. Solo para ubicarlos en el contexto. Celebramos el primer día del calendario sagrado. Ahora estamos contando 10 días y nos ubica en el 18 de abril. ¿Sí? Pues estamos 13. Este 18 de abril se cumple en el calendario sagrado, es el 10º día del primer mes. Ahora bien, lo seleccionaban el 10º día para ser sacrificado el 14 de Nisan, que es exactamente el 22 de abril cuando estemos celebrando la ceremonia de la Pascua. Recuerden que Dios mide el tiempo de puesta de sol a puesta del sol. Por eso es que vamos a estar domingo a la puesta del sol. Esas primeras horas ya son del día, ¿qué? 14 del mes de Nisan, calendario sagrado. Muy bien. ¿Qué tenían que hacer el 14? El pueblo de Israel tenía que sacrificar el cordero. El día 14, acto seguido, recibir la sangre de ese cordero de 1 año y sin mácula, sin mancha, sin defecto. ¿Y qué procedía a hacer el padre de familia? Untar el dintel con la sangre del cordero. El dintel y los postes eran, ¿sí?, pintados con la sangre del cordero. Dintel y postes allí. ¿Qué más seguía en las instrucciones? El padre de familia con su esposa, su familia, tenían que asar la carne y comerla apresuradamente, junto con panes sin levadura. Versículos del 6 al 11, ustedes lo pueden verificar ahí, en Éxodo 12, leo el 6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esas son las instrucciones. El que no hiciera el sacrificio del cordero de 1 año, sin mancha, perfecto. El que no pintara con la sangre el dintel y los postes, iba a pasar el ángel destructor, y sucedía lo que le pasó al pueblo de Egipto. En todas las casas de los egipcios murió el primogénito, excepto en la casa del pueblo de Israel, por seguir las instrucciones allí que se están dando. Más adelante, Dios el Creador le dio a los israelitas, les dijo que esa noche mataran su cordero para librarse de la 10ª plaga. ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos. Con esa 10ª plaga, Dios convenció al faraón de tal manera que liberara al pueblo de Israel, que aceptara aquella orden: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces sucede, los primogénitos de los egipcios murieron, pero los primogénitos del pueblo de Israel fueron protegidos, porque tenían la señal del dintel pintado con la sangre de Jesucristo futuro, el macho cabrío que tenían allí,
los postes también pintados con la sangre. Esa era la señal, y entonces el ángel pasó por encima. Versículo 27 del mismo capítulo 12. Ahí dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, y el cual pasó por encima de las casas de los israelitas. Es pasar por encima, este caso ahí. Pasar por encima es lo mismo que decir Pascua. El ángel destructor no ingresó a la casa de los hijos de Israel en Egipto. Sí hirió a los primogénitos, como lo sabemos ahí. Dios sigue dando instrucciones precisas. Ese día sería un día de recordar para ellos. Versículo 14, allí del capítulo 12, ahora. Versículo 14, regresemos. Y este día es una señal en memoria de lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. La orden de celebrar la fiesta en la fecha correcta. Sigue dando las instrucciones entonces. Posteriormente, los escritores de la Biblia explican que el sacrificio de la Pascua simbolizaba a Jesucristo. Ese corderito de 1 año sin defecto representaba a Jesucristo. De esa manera, entonces, el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. 5, 7. Ahí leemos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Recuerdan la escena ya en el antiguo pacto? El pueblo de Israel seleccionaba un cordero sin mácula, ¿ya? Lo sacrificaban, con su sangre pintaban el dintel y los postes. Y esa era la señal para que el ángel pasara por encima y los protegiera. No así en la casa de los egipcios, en donde en todas las casas había duelo. Incluso el primogénito de Faraón. Esto es lo que leemos en nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Con ese mismo significado, con esa connotación, Juan el Bautista ve a Jesucristo venir hacia él y dice en Juan 1:29 lo siguiente de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 29, se lee ahora ahí, capítulo 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean ahora cómo lo define Juan. He aquí, o sea, viene. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero sin mancha representaba a Jesucristo como el sacrificio inmaculado, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Leamos Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se aclara el papel y la función de Jesucristo ahora ahí, en estos versículos que leímos. Jesucristo entonces, como nuestro Cordero Pascual, nos compró. Jesucristo nos compró. ¿Cómo? Derramando su sangre por los pecados de toda la humanidad.
Nos compró, Él pagó. ¿Qué merece el pecador? Muerte. Jesucristo pagó por esos pecados. ¿Ya? Directamente. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Murió por nuestros pecados. Entonces entendemos que nuestro Salvador Jesucristo tenía que morir porque, repito, era la única forma de que nuestros pecados puedan ser perdonados. No hay otra opción. Y entendemos que todos hemos pecado. Y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que leemos en Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Producto de nuestra desobediencia, todos nos hemos hecho merecedores de la pena de muerte eterna por desobedecer y quebrantar la ley de Dios. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Capítulo 5 y versículo 12 de Romanos dice lo siguiente, ahora ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Allí, los versículos 6 y 8, en el mismo capítulo, Romanos 5, leemos lo siguiente. Regresemos a los versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguien, no por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está la explicación clara. En estos versículos usted está captando la profundidad del amor de Jesucristo al dar su vida por los pecados de toda la humanidad. Si la pena por nuestros pecados no hubiesen sido pagados, entonces estaríamos condenados a muerte eterna. Esa es la situación ahí. Entonces, Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, como el inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo murió en lugar nuestro. Y de hecho, se sacrificó, sufrió indeciblemente, a veces incomprensiblemente, con el objetivo de librarnos de la pena de muerte, y pena de muerte eterna. Él murió por nosotros. Al morir por nosotros nos da la oportunidad de vivir para Él para siempre. Si Cristo pagó mis pecados, entonces me abre la opción de que yo viva para Él para siempre. Él pagó el premio, pagó el precio supremo. No hubo otra actividad más. Para aquellos que se han arrepentido de todo corazón. Una vez arrepentidos nosotros, pasamos a ser posesión de Dios. Entendamos eso. Arrepentidos de corazón, bautizados perfectamente, entonces pasamos a ser posesión de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y como redimidos de Dios, ya no debemos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si Dios me redimió, yo ya no debo vivir de acuerdo a mis placeres, a mis deseos, a mis objetivos físicamente, porque yo soy posesión de Dios. Debo seguir los principios divinos para agradarle a Él. Vean ese cambio que se ha dado.
Dejé de ser posesión de Satanás. Y ahora, arrepentido y bautizado, soy posesión de Dios. Y ya como posesión de Dios, debo vivir según los principios que Dios me da. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Vean ahora qué se nos dice. Jesucristo paga por mis pecados, ahora yo me transformo en posesión de Dios, Dios es mi dueño, debo vivir de acuerdo a sus normas. Y vean la reflexión ahí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo espero que no ignoremos eso. Somos el templo de Dios. Somos posesión de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a las normas de Dios, representando a Dios en nuestra vida. Y haciéndolo, somos la luz del mundo. Y una vez hecho eso, somos la sal de la tierra. Pero vean la pregunta. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? ¿Sí? Ese Espíritu Santo nos pone freno a los deseos, a los placeres mundanos, a la desobediencia, a las malas actitudes. Nos frena, nos dice, este no es el camino, no andéis por él. ¿Sí? Entonces, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? La sangre de Jesucristo. Si hemos sido comprados, entonces glorifiquemos en nuestra vida al autor de ese pago, al que pagó, al que nos compró. Entonces vean que Jesucristo y Pablo aquí dejaron bien claro que la ceremonia de la Pascua es algo que debe continuar. Es una celebración cristiana, es una ordenanza, celebrarla cada año. Y Jesucristo instituye nuevos símbolos, nuevas prácticas para el cristianismo, revelando verdades importantes acerca de sí mismo y del plan divino de Dios. Repito, en el Antiguo Testamento, la ceremonia de la Pascua prefiguraba la crucifixión de Jesucristo. Ahora, la Pascua del Nuevo Pacto es una conmemoración de ese mismo hecho. Cuando la celebramos, nosotros estamos anunciando la muerte de Jesucristo, como Él ordenó, hasta que Él venga. Veamos entonces las instrucciones específicas que Jesús nos dio con respecto a la ceremonia de la Pascua. Las lecciones que tenemos que aprender como posesión de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios, como cantamos en un himno. Una lección importante en la ceremonia de la Pascua es aprender humildad y servicio. Dos principios fundamentales. Durante la ceremonia de la Pascua nos señala que debemos ser humildes, que debemos de estar llenos de la actitud de servicio. Y vean el ejemplo, Juan capítulo 13, versículos 1 al 5. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean la lección de Jesucristo. Humildad y servicio. El creador del universo, ahora lavándole los pies a sus discípulos, pecadores. ¿Sí? Pero la lección es humildad. Proviene del griego humus, y humus es sinónimo de tierra. Humildad. Lección importante del significado de la Pascua. Humildad y servicio. ¿Cómo es posible que el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo el universo, haya hecho este acto de humildad? Y lo hizo con el propósito de dejarnos ejemplo. Un creador, un Dios humilde, ya, le dio a Jesucristo todas las cosas en sus manos. Jesucristo había salido de Dios y a Dios iba, pero en este momento, durante la ceremonia de la Pascua, Él toma el papel de un siervo, lava los pies de sus discípulos y luego nos dice: vosotros me llamáis maestro, y decís bien, pues si vuestro maestro le ha lavado los pies a sus discípulos, ahora viene la lección para nosotros. También vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros como acto de humildad. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lección importante ahí. Con su ejemplo Jesús está dejando un recordatorio permanente. Está remarcando la importancia de servir. La importancia de servir a los demás desinteresadamente y en humildad. De ahí que debemos de estar llenos de la actitud de servirnos unos a otros. Es una lección tremenda que Jesucristo nos da y se lleva a cabo dentro de la ceremonia de la Pascua. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Repito, Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora bien, viene, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lecciones puntuales para nosotros, ¿sí? El que quiera ser el primero va a ser el servidor. Pero eso no va con la naturaleza humana. Eso va en contra de mi naturaleza humana, de mis pensamientos, porque yo quiero ser el primero. Porque yo quiero que se gloríe mi nombre, porque yo quiero exaltar por encima de todos, porque yo quiero poner mi conocimiento por encima de los demás. Pero Jesucristo dice aquí, no, todo lo contrario. Entre ustedes, iglesia, no será así. Cambia el patrón y las normas de conducta desde la perspectiva de Dios.
El que quiera ser el primero, sea vuestro siervo, sea servidor. Y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vean la actitud del servicio. Piensen por un momento. Si clasificamos y estamos en el reino de Dios, ¿qué vamos a hacer en el reino de Dios? Servir. Eso es lo que aspiramos. Entonces este es el campo de entrenamiento para desarrollar la virtud del servicio, porque en el mundo de mañana todos vamos a servir. Pero ya vamos preparados, ya vamos capacitados en el servicio. El simple hecho de lavar los pies los unos a los otros nos enseña esta lección muy importante. Está dentro del bosquejo de la Pascua. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15. Juan 13, 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Ahí está la misión directa. Ejemplo os he dado. Está el ejemplo de Jesucristo, ¿ya? Entonces necesitamos desarrollarlo. La pregunta es, ¿cuántos cristianos obedecen esta sencilla orden? Con el corazón y la mente clara. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Una orden sencilla de lavarnos los pies los unos con los otros, con la actitud de servicio en nuestra vida. Pero si entendemos que somos posesión de Dios, como posesión de Dios hemos sido rescatados por medio del sacrificio redentor de Cristo. Por lo tanto, comprendiendo bien ese hecho, debemos estar dedicados al servicio de Dios, pero también al servicio de nuestro prójimo. Dos áreas importantes, totalmente dedicados a la obra de Dios, pero también dedicados a servirle al prójimo. Entonces ahora comprendemos el símbolo del pan en la ceremonia de la Pascua. ¿Qué sucedió a continuación? Mateo 26, 21 al 25. Mateo capítulo 26, versículos 21 al 25, ahí leemos lo siguiente. Mateo 26, 21 al 25. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ven, está en la ceremonia de la Pascua. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Es parte de la ceremonia que estamos ahí viendo que se desarrolla. ¿Qué estamos entendiendo ahí? El cuerpo del Hijo de Dios iba a ser ofrecido como sacrificio, ¿sí?, por el pecado de toda la humanidad. Hebreos ahora, capítulo 10, versículos 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14.
Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos al versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pasemos ahora al versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean este proceso. Cuando nos arrepentimos y somos bautizados, Dios nos perdona por medio del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Recibimos a continuación el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. Esto es, nos aparta para que vivamos en obediencia a Él. Entonces, comer el pan de la Pascua significa que entendemos claramente que Jesucristo quitó de en medio de nuestra vida el pecado. Cuando comemos el pan de la Pascua, entendemos que Cristo quitó de en medio el pecado. Eso es lo que captamos ahí. Hebreos 9, 26 ahora. Regresemos ahí. 9, 26. Leemos en el versículo 26, Hebreos 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este es el sacrificio de Jesucristo. Una sola vez Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir una muerte atroz por nosotros, por cada uno de nosotros. Jesucristo llevó en su cuerpo las heridas, los golpes, sufrió física, mental y emocionalmente por nuestros pecados, en las tres áreas: física, mental y emocionalmente, por pagar por mis pecados. Por lo tanto, entendemos que el sacrificio de Jesucristo está estrechamente ligado también con nuestra sanidad. Sanidad física, mental, emocional, o podemos agregar espiritual. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ahí leemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es un acto de fe. ¿Sí? Por cuya herida fuisteis sanados. Por su parte, Isaías profetizó todo el sufrimiento de Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Ahí encontramos la descripción del sacrificio de Jesucristo. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Acto de fe. Vean lo que implica el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿acaso podéis vosotros beber del vaso que yo bebo? ¿A qué se refería? Al sufrimiento, al dolor, a la angustia. Esa copa que el mismo Dios Padre le dio a beber a Jesucristo llevaba dolor, sufrimiento, angustia. ¿Sí? ¿Acaso pueden ustedes llevar esto? Y recuerden que los discípulos, sí podemos. No, es solo el sacrificio de Jesucristo. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo y iba llena, repito, de dolor, de sacrificio, de angustia, de padecimiento por nosotros. ¿Sí? Y Jesucristo la tuvo que beber para pagar por nuestros pecados. De hecho, entonces, hemos leído versículos que indican que nuestra curación milagrosa proviene del sacrificio de Jesucristo. Parte de la misión de la vida de Jesucristo como nuestro Redentor. ¿Ya? Cristo mostró compasión, mostró mucha sensibilidad a través de los milagros que hizo, mostró su autoridad. La autoridad para perdonar los pecados de las personas, dando sanidad. Tus pecados te son perdonados. Y la persona sanó. Recuerden los milagros de Jesucristo. Pero Él indicó: tus pecados te son perdonados. Ahí. Entendemos que el sacrificio de Jesucristo hace posible la sanidad. Alivia, elimina el sufrimiento físico. Elimina el sufrimiento mental y emocional. ¿Sí? El sacrificio de Jesucristo no solo hizo posible el perdón de nuestros pecados, a la vez que perdonó nuestros pecados, nos da la oportunidad de heredar la vida eterna. Cuando sus pecados son perdonados, le da la opción Jesucristo de llegar a tener vida eterna. Ese es el simbolismo allí. Hablemos rápidamente de esa nueva relación que debe haber entre usted y Jesucristo a través de su sacrificio. El pan de la Pascua nos recuerda una estrecha relación entre el cristiano y Jesucristo. Al participar de ella, Romanos 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, 6:1. Vean la relación que se establece entre el cristiano y Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos ser diferentes. Andemos en vida nueva, en transformación constante. ¿Sí? No podemos continuar viviendo con el tipo de vida que teníamos anteriormente, llena de pecados, una mente hostil a Dios, llena de pensamientos negativos, de actitudes negativas. Ya eso debió haber pasado a la historia. Nosotros debemos de estar ahora viviendo una vida nueva. Vean la relación que hay ahí, a través del pan de la Pascua. Se establece una nueva relación, un nuevo modo de vivir. Eso es lo que tenemos que estar experimentando.
Ya no sirvamos más al pecado. Ya no seamos más esclavos del pecado. Dejemos que Cristo viva en nosotros. Reflejemos las normas, las virtudes, los pensamientos de Jesucristo. Seamos diferentes. Miren lo paradójico de la humanidad. A un destacado futbolista brasileño, con un matrimonio ejemplar y durable, la esposa lo abandona por ser perfecto. ¿Qué les parece? Por ser perfecto, por llevar un matrimonio con las normas morales y éticas que exige un matrimonio. Y la esposa lo abandona. Motivo: por ser perfecto, humanamente hablando. ¿Es eso correcto? ¿No choca con los principios de la ética, de la moral de la sociedad? No se diga en contra de los principios de Dios. Por ser perfecto, pierde su hogar, pierde su esposa, pierde a sus hijos. ¿Qué cosa eso? ¿Cómo está la sociedad? Pablo dijo: mis caminos ya no son los mismos. Ya no sigo por esos caminos que antes perseguía. Ahora tengo una relación directa con Cristo. Ahora yo le doy valor más a mi relación con Dios y con Jesucristo que con todo lo demás. Pero eso es una convención, un convencimiento, es una decisión perfecta. ¿Qué espera Cristo de nosotros? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Primera de Juan 2, 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera carta de Juan, repito, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que andemos en una vida nueva, ¿se acuerdan? Bien, ahora dice: en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, en una vida nueva, en un nuevo enfoque, en un nuevo orden de prioridad de nuestra vida, viviendo una vida nueva. En el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos sometemos a Dios voluntariamente. Él nos perdona, Él nos redime, quiere decir, Él nos compra, Él nos santifica, nos aparta. De allí en adelante pertenecemos a Dios para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Vean todo lo que significa el participar en la Pascua del pan, como símbolo del cuerpo de Jesucristo. Mateo 26, 27 también tiene otra instrucción que complementa la ceremonia de la Pascua en la que vamos a participar. Mateo 26, versículos 27 y 29. Ahora. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Qué certeza! ¿Acaso no nos motiva esto a serle fieles a Dios? ¿Acaso no nos vislumbra el futuro
el acto en el cual usted va a participar en la Pascua, beban todos de esto, que es mi sangre. ¿Y saben ustedes que en la sangre radica la vida? Allí está la vida. Génesis 9:6, veamos si está ahí. ¿Cómo dice? El significado de la sangre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida del ser humano y de los animales está en la sangre. Entonces vean ahora lo que dice ahí. Tomen todos de esto. Esta copita de vino en la ceremonia de la Pascua, esta es mi sangre. Recuerden ahora, ¿qué hacían las familias israelitas en el Antiguo Testamento? El día 10 seleccionaban el cordero de un año sin defecto. Lo sacrificaban el 14 de Aviv. Con la sangre, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Pintaron el dintel y los postes con la sangre del cordero. ¿Qué estaban representando? ¿Qué estaban anunciando? La muerte de Jesucristo. Y en esa noche el ángel pasó, ¿sí?, y destruyó a todos los primogénitos de Egipto, menos a los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el ángel vio la señal de la sangre en los dinteles y en los postes. Ya. Entonces, vean el significado. Y como digo, es un periodo de autoevaluación en el que estamos compenetrados, valorando el pan y el vino de la Pascua. Qué gran significado tenemos, qué gran oportunidad de poder relacionarnos más directamente con Dios. Jesús nos amó y producto de ese amor lavó nuestros pecados con su sangre. Imagínense, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, porque es una promesa. Ya. Los lavó con su sangre. Primera de Juan 3:7, vamos a ir leyendo también. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Ahora, dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué garantía! Vean a qué vamos a llegar a la Pascua. ¿Con qué pensamientos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, participamos de la Pascua. Comemos el pan sin levadura, cuerpo de Jesucristo. Participamos de el vino como símbolo de la sangre de Jesucristo, y ahora piensen, quedamos limpios de nuestros pecados. Imaginariamente, con vestiduras blancas, pulcras, para mantenernos en ese camino, para no mancharnos inmediatamente después de la Pascua. Y por eso viene en el plan de Dios el reforzamiento, 7 días de panes sin levadura, símbolo de libertad. ¿Sí? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto y su iglesia está siendo sacada de esta sociedad perversa. Esto es, en esencia, entonces, el significado, el gran significado de la Pascua, de la cual vamos a participar. Y espero que sea un acto de conciencia limpia y pura entre los miembros de la iglesia. Que lleguemos a ese acto, a una vez más ratificar el pacto que hemos hecho con Dios. Entender que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, que Él es mi Redentor y que ahora yo estoy obligado a vivir una vida nueva. ¿Sí? Porque sé que la sangre de Cristo
ha lavado mis pecados. Con ese entendimiento, entonces, hermanos, preparémonos, motivémonos y lleguemos a participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo en las mejores condiciones espirituales. Que este sea un año de renovación, que este sea un año de rededicación de nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Que ese sea nuestro deseo y yo sé que Dios lo va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros.